nosotros estamos desarrollando ya una especie de base inmobiliaria que le pusimos Noxlog, que aquí ya la tenemos. Lo que significa es, bueno, el proceso que existe de compraventa de bienes raíces, el proceso de registro es verdaderamente muy, muy tortuoso. ¿Por qué? Porque el proceso de registro en México y en general todos los que tenemos una tradición de derecho romano, lo que ha sucedido es que los notarios en general ya actualmente básicamente son, y espero que no haya ningún notario por acá, son cobradores de impuestos. Entonces el proceso de registro, es decir, algo muy sencillo, si uno quiere saber de quién es un inmueble, pues ese dato no es expedito, porque para poderlo registrar y para que aparezca en ese registro hay que pagar una bola de impuestos, de traslado de dominio, una serie de cosas, de tal forma que, por ejemplo, cuando hay un porcentaje importante de bienes, digamos, de gente que murió y por no pagar el impuesto, es un porcentaje más o menos importante, pues resulta que ya los tiene herederos, y entonces el dato registral corresponde a una persona que ya no vive. Es un caso muy común, ¿no? Luego otro caso común es que hay compraventas privadas, y por temas netamente burocráticos, que además en la Ciudad de México van creciendo de una forma exponencial, que a veces tienen que ver con la boleta predial, con el tema del agua, digamos, asuntos que no tienen estrictamente que ver con la propiedad de la tierra, digamos, o con saber algo muy simple en un intercambio comercial es fundamental. Bueno, pues saber con certeza de quién es el dueño de esto. Entonces, bueno, aquí hay una aplicación, justamente la tecnología blockchain funciona muy bien. Obviamente esto funciona en forma paralelo al tema legal, pero finalmente acaba siendo, no obstante que no sustituye por ahora. Yo estoy seguro que en poco tiempo estas plataformas van a sustituir absolutamente el sistema de registro público que hay en la Ciudad de México, y además yo creo, francamente, que los sistemas de notarios o se van a transformar radicalmente o van a desaparecer, como muchas cosas que están sucediendo. Entonces nosotros ya tenemos una base, que obviamente estamos empezando sobre los inmuebles que hemos vendido nosotros, donde tú puedes consultar con mucha certeza, sin ninguna posibilidad, digamos, de cambio, y de subir una base que ya la subimos justamente a la tecnología blockchain, está ya en la red, y es una base inmobiliaria donde te dice los inmuebles que nosotros tenemos, de quién son, una vez que ya los vendimos, no los inmuebles que tenemos, los que hemos desarrollado en los últimos años, quién es el dueño. Y entonces lo que hacemos es, cuando hay una compraventa, mucho antes que aparezca en el registro público la propiedad, ya aparece en este registro. Y entonces lo que va a suceder, pues es que, es decir, para saber justamente o comprobar de quién es ese inmueble y evitar algún posible fraude o alguna posible irregularidad, que finalmente es lo que buscamos, ¿no? O sea, hay que recordar que, por ejemplo, en el tema de los automóviles, hasta hace no muchos años había un registro, y era tan ineficiente que al final el título de propiedad no es un registro, sino es la factura, que tiene muchos defectos también. ¿Por qué? Porque pues eventualmente tú puedes tener una factura de diferentes coches, o digamos, lo ideal es que sí exista un registro, y claro, ese registro, para que tenga sentido, tiene que ser un registro expedito, muy eficiente, en el que tú sepas, vas a comprar una cosa y la puedas tener. Entonces esta es una primera. Ahorita, en un proceso, yo creo que de relativamente pocos meses, tendremos este registro, que ya lo tenemos en blockchain, hacerlo de tal forma que sea un contrato inteligente, y seguramente en poco tiempo, yo creo que además en México el tema de es decir, de los cambios que está habiendo van a hacer que este tipo de registros empiecen como a convivir de alguna manera o en forma como paralela con los registros formales, hasta que seguramente van a sustituir el sistema que tenemos. Digamos, lo que me parece interesante es que son tecnologías que van a cambiar y van a hacer más eficiente, más barato todas las transacciones comerciales. Las transacciones inmobiliarias, por definición, son muy caras, muy complicadas. El proceso de escrituración, quien lo haya hecho, pues en México es muy tedioso, muy tortuoso, fiscalmente es muy complicado, en los honorarios notariales hay todo un mundo así oscuro que hace que finalmente mucha gente tenga muchas dificultades para tener el acceso a un
digamos, inmueble, y tener como la certeza jurídica de la propiedad, que es finalmente lo que todo el mundo está buscando, ¿no? Puedes pasar al siguiente. Aquí lo que hacemos es, bueno, para las personas que estén, bueno, gente que esté con nosotros, que corredores inmobiliarios, lo que hacemos es que justamente los contratos y la carta de instrucción de nosotros en el momento que esté pagado ya le indicamos a nuestro, digamos, al notario que puede escriturar, lo tenemos en blockchain, no para que escrituren, sino simplemente para que, si quieren escriturar, es posible que, evidentemente pueden escriturar bajo el sistema normal, pero lo que estamos proponiendo es que este es un sistema lo suficientemente certero que puede hacer y que puede evitar una escrituración formal, ¿no? Es decir, ese es un tema, ¿no? O sea, que ya ahorita es un tema que puede sustituir el proceso estándar de escrituración formal con un nivel de certeza jurídica, y seguro es un tema que a debate, si hubiera un notario, y que en algún momento vamos a tener algún debate con notarios, un sistema, digamos, de certeza jurídica muy superior al sistema que tenemos ahora, sobre todo en México, en el registro público de la propiedad y en general todo el sistema de notariado, que me parece que funciona en una forma muy ineficiente, ¿no? Bueno, este es un tema que me parece importante, que tiene que ver con lo que vamos a platicar, y esta es una carta de instrucción estándar que manejamos nosotros, incluso para, digamos, que la idea es que ya esté disponible para todos los clientes que han comprado. Lo que queremos es como empezar un sistemita muy simple, que me parece que en la medida en la que sea justamente muy simple y que tenga mucha certeza y que sea totalmente inviolable, pues sea muy fácilmente generalizable, ¿no? En ese sentido me parece, no lo puedo asegurar, que somos la primera inmobiliaria, los primeros desarrolladores inmobiliarios que manejamos esta tecnología en este sentido ya en México, ¿no? Y bueno, ya cambiando un poco de tema, entrando a las pláticas, bueno, vamos a platicar, bueno, para mí es un honor presentar a Rafael Salas y a Jaime Cortina, que van a platicar, a Rafael Salas y a Jaime Cortina, que va a comentar un poco una exposición sobre el tema de las criptomonedas. Es un tema muy interesante. Le llamamos a esta conferencia el blockchain, la desnacionalización del dinero. Lo que vemos es que esta tecnología, en el que eso es un asunto que ya está funcionando, es lo más conocido, lo más famoso, pues pasamos al siguiente. Nos permite generar algo, digamos, una moneda. En los años 70 hubo un economista muy visionario, Friedrich Hayek, que escribió un libro que se llamaba justamente así, La desnacionalización del dinero, y planteó algo que en ese momento parecía como una cosa que, digamos, como fuera de lugar, un poco loca, en el sentido de que era posible y que no era, digamos, que necesariamente, bueno, algo que nosotros pensamos que tiene que ser así, que es decir, que un país tiene que tener una moneda, y que tú cambias de frontera y resulta que pues hay otra moneda, y que el Estado nacional tiene que tener el monopolio de la emisión monetaria. Pues eso puede no ser, ¿no? Y eso es finalmente, más allá de que haya una burbuja, que seguramente sí la hay en el tema del Bitcoin, una serie de cosas, lo que me parece interesante es que, bueno, tenemos una moneda que no es emitida por un banco central, ¿no? Es una moneda que tiene dos características: es una moneda descentralizada y es una moneda global, ¿no? Que claro, surgió hasta que surge una tecnología, que es la tecnología electrónica del blockchain, y en general la tecnología de internet, que facilita justamente ese proceso. Pero esta idea ya estaba muy presente desde los años 70. Él lo que alegaba era algo que seguramente ha mejorado en nuestros días, es que era urgente que hubieran monedas que compitieran al menos entre sí para generar una moneda que tuviera un valor. Porque estábamos, digamos, este libro, lo que decía en general, habla de una reflexión que me parece muy interesante, es como el abuso que la emisión del monopolio, digamos, el monopolio de la emisión monetaria había habido en todo el mundo, y había hecho que las monedas en general se devaluaran y tuvieran, es decir, que no fueran lo suficientemente sólidas para hacer intercambios económicos, ¿no? Ese punto en general me parece que ha mejorado, sobre todo en México. Me parece que el tema, es decir, quienes vivimos niveles inflacionarios en el pasado muy altos, estoy hablando de los años 70 y hasta los años 80,
bueno, pues lo que se buscaba siempre, y eso sucede todavía en algunos países, bueno, pues buscabas una moneda más sólida, en este caso básicamente el dólar, porque la moneda no era confiable. Y yo creo que hay que reconocer que en la medida en que hemos logrado bancos centrales, digamos, independientes, ese proceso ha mejorado. Pero seguramente lo que quiero mostrarles ahora es que ese proceso a nivel mundial, aunque en México ha habido, me parece una evolución muy positiva, sobre todo si la comparamos con lo que ha sucedido en los últimos, o cómo estaba México en los últimos 25 años. Si hablamos, por ejemplo, de que hay una burbuja en el tema del Bitcoin, me parece que hay que alertar también que en las monedas tradicionales también hay una burbuja actualmente. Y hay una burbuja, sobre todo, por el manejo que ha habido sobre la crisis a partir del año 2008. Y antes de empezar esta plática, me gustaría mostrarles estas gráficas. Tiene que ver con el crecimiento de los balanzos de los bancos centrales. No estoy hablando de México, estoy hablando de los países pues, más serios del mundo, más importantes, más desarrollados. Estoy hablando del Banco Central Europeo, de la Fed y de Japón. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el nivel que teníamos, digamos, antes de la crisis andaba más o menos sobre sin necesidad de meternos en qué significa esto, bueno, pues andaba en un valor del 5%. Actualmente, apenas 8 años después, estamos en un nivel de 23%. Es decir, ha habido un exceso de liquidez en el mercado espectacular, ¿no? En el caso del Banco Central Europeo, más o menos sigue, siempre tuvo un nivel un poco más alto, pero los mecanismos de estímulo económico empiezan en el año un poco después que Estados Unidos. Son procesos en los cuales los bancos centrales compran deuda, lo cual me parece, y es un tema de discusión, me parece que es un asunto muy negativo para la economía, que está generando una burbuja muy importante. Entonces, a partir del 2011, el nivel que se tenía, digamos, que estaban en torno a un 20%, ahorita está en un nivel de 40%, ¿no? Estamos hablando del grado de liquidez de bancos supuestamente muy serios, como el Banco Central Europeo y la Fed de Estados Unidos, ¿no? Y tenemos otro dato, es el dato de Japón. Ahí el crecimiento ha sido aún más espectacular, ¿no? Estaba en niveles de 1 y actualmente está en niveles de 6, ¿no? Bueno, lo que uno hubiera esperado, generalmente cuando esto sucede, cuando hay un aumento de liquidez tan importante, pues entonces lo que uno espera es que los niveles de precios aumenten, ¿no? Es decir, y eso no ha sucedido. Pero lo que sí ha sucedido es que, claro, los niveles de los precios de los bienes de consumo han estado más o menos en un nivel de crecimiento, hablo de los países desarrollados, relativamente bajo. Pero lo que ha crecido es algo que tiene, si lo ponemos en conjunto, un valor muy superior en términos de volumen, que es el valor de los bienes de inversión. Uno de ellos, por ejemplo, lo que intento ver es cómo hay una relación entre esa expansión monetaria tan importante que han tenido estos países con el crecimiento usando un indicador, por ejemplo, que puede ser el nivel de Dow Jones en Estados Unidos. Como, bueno, a partir de que existe este mecanismo, pues los valores de los bienes de inversión han crecido artificialmente de una forma verdaderamente importantísima, ¿no? Ha pasado, digamos, en el 2013 el índice estaba en 12, ahora está en 23, ¿no? O sea, es un crecimiento sumamente importante. Eso es, bueno, para los ciclos que hemos hecho aquí en Cognitives, que es, bueno, en Fiscal. Hay un tema muy interesante, que no lo vamos a ver ahora, pero sí me gustaría simplemente presentarlo, así como de forma muy general, que es el tema, que esto es una de las causas poco reconocidas, pero que me parece interesante. Aquí aparece el tema de la inflación. La inflación no ha sido muy alta, uno hubiera esperado que la inflación fuera más alta, pero donde se ha habido una inflación importante, repito, es en el tema de los bienes de inversión, ¿no? Es decir, que seguramente están excesivamente inflados, ¿no? Es decir, aquí sí hay una burbuja. Seguramente en el tema del Bitcoin también hay una burbuja, pero en el tema de la emisión tradicional, digamos, también hay una burbuja. Y además, históricamente ha habido burbujas permanentemente, ¿no? No es una novedad. Incluso estoy hablando de monedas serias, digamos, como puede ser el dólar, el marco alemán en su momento, o la libra esterlina, son monedas que en su momento han tenido también procesos especulativos muy importantes, ¿no? Puedes pasar al siguiente.
Lo que me parece interesante es que esto ha tenido un aumento importante desde el momento que artificialmente suben los valores, digamos, de inversión por una expansión monetaria que supuestamente intentaba darle como alivio o darle, digamos, o estimular artificialmente la economía. Estamos hablando como de mecanismos básicamente de los años 30 keynesianos, que ahorita se volvieron a usar, ¿no? Que Alemania estaba en contra, me parece que Alemania finalmente, Angela Merkel se venció y al final tuvo que hacer énfasis, se logró que los bancos centrales, que en principio tienen que ser independientes y que tienen que tener como único bien o como único objetivo el mantener el poder adquisitivo, pues lo que ha pasado es que han caído en la tentación de hacer como estímulos monetarios artificiales, y hay un efecto poco reconocido en general en los medios académicos, que es el tema de que esto, en el momento que se han inflado artificialmente los valores de los bienes de inversión, pues eso ha sido una de las razones, posiblemente no la única, pero sí una de ellas, del aumento de la inequidad, que es un tema que en general está muy fuerte en general en el mecanismo, y generalmente eso se asocia incorrectamente, me parece, desde luego es un tema de debate, pero está asociado incorrectamente supuestamente a las políticas de liberalización. Aquí lo que estamos viendo es que una parte importante del aumento de la inequidad en estos años, por ejemplo, aquí lo tenemos, este es el aumento en el índice de Gini, que sobre todo los países desarrollados, en México no necesariamente, en México la tendencia no es al alza, pero los países porque además en México no hemos tenido este mecanismo de estímulo monetario tan fuerte, o básicamente me parece que el nivel de independencia del Banco Central, a reserva de discutirlo ahorita, es bastante más fuerte, pero en los países que supuestamente son los países más serios, pues resulta que el poder político sí ha influenciado, ha hecho que, digamos, los bancos centrales tengan que hacer un estímulo monetario, y ha tenido un efecto indirecto poco reconocido, insisto, en el tema de la inequidad, ¿no? Generalmente uno asocia la inequidad a políticas de liberalización comercial, y en realidad yo soy de la idea que es exactamente lo contrario. Y para nosotros fue como muy interesante encontrar, como en toda la literatura de la escuela austriaca, de economía, básicamente en Hayek, como una respuesta justamente, ¿puedes pasar esto? Que son digamos, reflexiones que hicieron en los años 70, que insisto, aparentemente eran muy locas, muy fuera de lugar, y en el contexto en el que estamos, como que me parece que tienen mucha utilidad. Una de ellas es: no hay distinción clara entre dinero y no dinero para ser calificado como dinero. El único requisito que tiene que cumplir un objeto es ser generalmente aceptado como medio de cambio, que es un poco lo que vamos a discutir ahora con Rafael. El control político, y eso es un tema que, aunque ha habido, insisto, una mejora en general en el mundo a partir de los años 30 a los sistemas democráticos que tenemos ahora, lo que estamos viendo es que en países avanzados, democráticos, con un nivel de institucionalización importante, como es Europa y Estados Unidos, el poder político, es decir, la presión que existe sobre el Banco Central para estimular la economía, ha sido muy fuerte, y eso es algo que históricamente lo analizó Hayek en este libro, y dice: bueno, el control político de la oferta monetaria se ha hecho demasiado peligroso para el mantenimiento del orden de mercado como para seguir tolerándolo. Es decir, es una expresión sencillamente radical, y me parece como muy útil para lo que estamos comentando ahora. El siguiente, por favor. El gobierno, y ese es un tema que me parece, claro, uno pensaría que son como afirmaciones de una izquierda radical, extrema, y en realidad son afirmaciones de una escuela de pensamiento liberal, muy radical, que en su momento quizá no fue muy valorado, pero que me parece, y es un poco el sentido del ciclo de esta conferencia, bueno, del tema de estas pláticas, como que tiene mucha actualidad. Lo que dice es que el gobierno es la mayor fuente de inestabilidad. Lo que estamos viendo, sí es cierto, hay posiblemente una burbuja en el blockchain, pero también hay una burbuja en el tema de la emisión monetaria internacional, con la única diferencia que cuando un banco central, que es un monopolio, hace una emisión monetaria, por ley, en muchos países, justamente por ser un monopolio, no tenemos opción de usar otra moneda. Un poco el caso extremo, entonces la catástrofe que está pasando en Venezuela, donde no hay una sola moneda oficial, no hay posibilidad de usar otras, e incluso está penado con cárcel si usas otras monedas, y hay una serie de restricción,
porque al gobierno le interesa tener el monopolio y el control. La diferencia con las monedas privadas que maneja o que ya propuso Hayek desde los años 70, y un poco con lo que estamos viendo ahora con las criptomonedas, es que pues son de decisión voluntaria, ¿no? Y finalmente lo que logra, es decir, lo que me parece que en unos años va a ser, más allá de que vivamos ahorita un proceso un poco nuevo del tema de la emisión de las de especulación a través de las criptomonedas, lo que va a hacer seguramente es que el mismo hecho de que haya un proceso de mercado entendido como donde tú asumes voluntariamente qué moneda vas a usar, pues eso hace que finalmente la calidad de la moneda que se va a lograr, que es un poco el argumento central de Hayek, va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces el gobierno es la mayor fuente de inestabilidad, eso después de hacer un análisis histórico interesante. La pasada crisis de la economía de mercado es consecuencia de no haber sometido el proceso de mercado el dinero, que constituye el más importante regulador del mecanismo de mercado, ¿no? Bueno, pues esa es como una introducción. Me parece que es un tema muy interesante, muy nuevo, no tan nuevo como pensábamos. Para mí fue no una sorpresa, pero fue como como muy interesante descubrir que es una reflexión y es una necesidad de tener una moneda y de tener como mecanismos de decisión y de certeza jurídica y de certeza financiera que no dependan necesariamente del control del Estado. Me parece que es que en general no ha funcionado bien. Me parece que es un elemento nuevo, que las nuevas tecnologías y las nuevas formas de organización que ya se están dando nos permiten tener. Yo en ese sentido soy como muy optimista sobre lo que viene y sobre lo que, como este tipo de reflexiones y de aproximaciones y de mejoras, de innovaciones técnicas cibernéticas, pero aplicadas al tema económico muy concretamente y aplicadas al tema jurídico, lo que van a lograr es justamente un nivel de competencia mucho más intenso, que va a hacer que la certeza jurídica de las transacciones inmobiliarias por una parte, y también del uso de la moneda y de las burbujas que se están generando. Ahorita hay un tema central económico mundial, que es justamente el exceso de liquidez que han tenido los bancos centrales, pues va a ir mejorando. Bueno, entonces ya sin más preámbulo, les presento a Rafael Salas. Él es un experto en el tema de las monedas digitales. Tiene un proyecto muy interesante que estamos armando sobre el obtener o emitir una moneda digital. Y en México, ha tenido una experiencia ya interesante sobre el tema como del uso de la tecnología blockchain, justamente, que es una tecnología, como ya comenté, muy nueva, para todo el tema de las aplicaciones que ya les comenté, ¿no? Muy bien, pues esa es la palabra para Rafael. Sí. Un aplauso para Sergio. Gracias. Pues les agradezco a todos por acompañarme, y a Sergio por su hospitalidad y a su equipo por su profesionalismo. Como ya lo comentó Sergio, hay una evolución y ahorita les están repartiendo un regalito. Es muy valioso. No. Pero bueno, yo quiero abundar en lo que Sergio ya comentó del blockchain para que veamos las implicaciones gigantescas que tiene no solamente en el real estate, sino en toda la industria financiera y de negocios en general. Entonces, pues hay que empezar esclareciendo muy bien qué es blockchain y pues cómo funciona, ¿no? Porque si no nos vamos a hacer pelotas. Aquí Sergio trajo unos mosaicos muy interesantes que también nos sirven para ejemplificar el tema. Pero, ¿se pueden? Sí, mira. Ok, perfecto. Blockchain pues es una cadena de bloques, en esencia. Pero, la que sigue, por favor. Si nos vamos más allá, tiene que ver con el origen del concepto ledger. Y el concepto ledger en inglés significa, más bien ledger en español significa libro contable. Entonces, es un libro donde se asientan transacciones, así de fácil.
sea, uno va llevando un registro de todo lo que uno quiera, pues, contabilizar. La que sí. Y ha habido una evolución desde las tablillas de piedra hasta las más sofisticadas herramientas digitales. Entonces, pues es importante analizar todo esto para que sepamos de qué se trata el blockchain y cómo va a poder funcionar en muchos aspectos. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Por favor. Entonces, bueno, ya estamos en la era digital, gracias. Ya esa etapa pues ya se acabó, el papel ya caducó, los registros en papel ya están teniendo mucha pues crítica, porque realmente pues se pueden prestar a corrupción, como lo vemos y como lo comentó Sergio en el caso, por ejemplo, de los registros, del registro público de la propiedad, o cosas que se vuelven tan engorrosas porque las tienen precisamente en cosas como estas. Entonces, el blockchain, lo que sigue, por favor, es un ledger, o sea, es un libro contable, pero distribuido. Eso es lo que es en esencia blockchain. Es la posibilidad de que cada persona pueda tener un pedacito de ese libro, más bien no un pedacito, una copia exacta de ese libro, y que cada uno de ustedes tenga ese libro. Entonces, si, por ejemplo, lo quiero utilizar como referencia, pero hace un rato les repartieron unos panfletitos de la plática, de la conferencia. Todos tienen uno de esos. ¿Qué le da validez a eso? Que cada uno tiene una copia de eso. Si yo altero una palabra de ese panfletito y yo digo que el panfletito que ya tengo yo es el que tiene la información fidedigna, ¿sería cierto o no? No, porque ustedes tienen la mayoría la verdad. Y la verdad es de que yo alteré yo corrompí ese papel y le puse información que no era la real. Entonces, ¿necesitamos de un gobierno que validara ese papel? No. Entre todos validamos que ese papel fue, o lo que diga ahí es cierto. Eso es lo que hace blockchain, que la colectividad. Ahora imagínense aquí, pues ya hay un grupo de personas grande, pero imagínense en el tema de Bitcoin, que es utiliza tecnología blockchain y que millones de personas alrededor del mundo están validando si lo que tú estás diciendo es cierto o no. Se vuelve inviolable. Entre más personas descargan el sistema, más seguro se vuelve. Si yo nada más descargo el blockchain en mi computadora y soy el único que tiene el blockchain, pues es como hacerse ahí una mentira total. Pero, o peor aún, o entre dos, yo descargo, tú descargas. Pues estamos jugando, pero aquí al hablar de la masa, al hablar de la colectividad, ya se hace cada vez más seguro y más difícil violarlo. Entonces, quiero explicar esta gráfica. Antes los sistemas llevaban toda la información a un lugar central. Todo se concentraba en un solo lugar. De las oficinas de Tabasco hay que traer todo a la oficina del DF. De las elecciones de federales, todo se concentra en la computadora central del INE. Está bien, pero pues ¿qué pasa? Que si uno corrompe ya se corrompió todo el sistema. Ya de nada sirvió todo lo que hicieron todos los demás, porque ya alguien hackeó la computadora central. Esto a veces ayuda un poquito. Uno puede hackear esta computadora, pero pues ya todo este bracito ya se pudrió, por así decirlo, ya no sirve. Y habrán otros que puedan ayudarnos a validar si la información de todavía es válida o ya definitivamente no. Pero en lo que sí es inviolable es lo que les estoy diciendo, de que ya es distribuido. Es de que cada persona tiene una copia idéntica de todo el sistema. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Nosotros, al hablar de blockchain, van a tener ustedes que tener la certeza de que hay millones de personas alrededor del mundo
certificando si la información es válida o no. Ya sin necesidad de ningún gobierno, de ninguna autoridad, de ninguna persona que pueda decir si es válido o no. Ya sencillamente el sistema lo está validando. ¿Ok? La que sí. Entonces, bueno, ahora esto, imagínense cuántas implicaciones puede llegar a tener. Cientos. ¿Por qué? Porque ya las transacciones se pueden hacer de par, de uno a uno, sin necesidad de tanto rollo. Sergio, yo te quiero comprar una casa. En estricto sentido, yo voy, te doy el dinero y me das mi casa. Punto, ya se acabó. Pues no. Resulta que para que yo llegue a Sergio hay 10,000 intermediarios y 10,000 procesos para que llegue el dinero para allá y luego para que llegue la propiedad para acá. O sea, es todo un dolor de cabeza realmente. Bueno, blockchain lo que hace en realidad es facilitar ese tipo de transacciones. Fácil. Yo quiero que vayan visualizando, ahorita vamos a ahondar, pero esa es la fortaleza de esta tecnología. Y sus aplicaciones, insisto, pues se vuelven muy interesantes, los que digo. Entonces, pues es también importante señalar que hay 3 tipos de blockchain. Hay blockchain público, privado y una mezcla de estos dos que le llaman consortium. Les voy a poner un ejemplo. Bitcoin funciona con un blockchain público. Pero, por ejemplo, un registro público de la propiedad que quisiera registrar todo ya, ¿sería conveniente que todo el mundo tuviera acceso a eso? Tal vez no, tal vez solamente el gobierno o cierto. O por ejemplo, lo que Sergio quiere hacer, tal vez no conviene que esté en un blockchain público, sino en un blockchain privado. No lo sé, dependerá de cada persona y de cada naturaleza, o tal vez en una mezcla. Eso es algo que va a depender de cada proyecto, pero se pueden las 3 opciones. ¿Ok? La que sigue, por favor. ¿Creen que las elecciones de México podrían correr en tecnología blockchain? Imaginen esto. Imaginen que 50 millones de mexicanos descargan en su celular la aplicación para votar en línea. El blockchain, una de las características que tiene es que es inviolable porque está distribuido. Tendríamos que violar cada dispositivo donde se descargó el sistema del INE al mismo segundo para que pueda darse un fraude electoral. Si 50 millones de personas lo descargaron, tendrían que haber 50 millones de hackers al mismo segundo, todos coordinados para decir, hackeamos todos y ya, 1, 2, 3, lo cual no va a suceder. O sea, se complica. Igual en este país, con las historias que tenemos de fraude, tal vez sí lo logren, pero pues ya sería muy complicado, ¿no? Porque tendrían que robarte tu celular, o sea, tendrían que hacer muchas cosas para hacer. ¿Se dan cuenta cómo el blockchain podría agilizar o solucionar ese tipo de problemas que hoy tenemos? Bueno, entonces, lo que hizo la que sigue, por favor, el gobierno de Reino Unido fue precisamente analizar las múltiples aplicaciones que puede llegar a tener el blockchain. No solamente en el mundo inmobiliario o aquí ustedes lo pueden ver, puede servir para el medio ambiente, para procesos de salud, para las elecciones, para investigación, para los bancos, para seguridad, para muchísimas cosas puede servir. ¿Por qué? Porque el mismo sistema por sí solo puede hacer que algo se legitime. Entonces, gracias, la que sigue, por favor. Eso es lo que permite que el blockchain pueda funcionar. Ahora, cuando esto comenzó, tal vez no se visualizaban todas las implicaciones. Ahora ha evolucionado y se está permitiendo incluso el uso y ya la implementación de algo que le llaman contratos inteligentes o smart contracts. De tal forma que ya todas las transacciones, uno le puede decir a la computadora, bueno, al sistema,
A ver, quiero que programes que las ventas ya se hagan de forma periódica, ya sin tanto rollo, ya nada más estén notificando. Todo eso se programa y queda establecido en un contrato. Lo mismo puede, insisto, para el tema de las elecciones, lo mismo para muchas otras cosas. O sea, el smart contract lo que hace es precisamente que un contrato se haga inteligente, se automatice y se pueda pues llevar a lo que ustedes quieran. A ver, ¿quién quiere poner un ejemplo de algún contrato que se pueda correr ya de forma así? Por ejemplo, ¿les parecería que de una renta de un inmueble, igual y tú programas que fulano va a rentar tal lugar y te va a recibir, tú vas a recibir tanto de pago? Pues punto, pues eso es un contrato, sí, pero ya no es que los abogados vayan a desaparecer, sencillamente es que van a tener que evolucionar y que los contratos ya se van a correr de esa forma. Bueno, pues todo eso también, ¿qué le da la validez al contrato? Porque a veces alguien puede argumentar, no, ese contrato no tiene validez. ¿Cómo no? Tú lo firmaste y además está validado por toda la colectividad. Entonces no hay forma de que digas que no, o sea, esto es inviolable. Entonces, insisto, las aplicaciones son infinitas. La que sigue, por favor. Ahora vamos al tema de real estate. Ya puse, Sergio ya puso algunos ejemplos, yo también. ¿Qué más se les ocurre que se podría utilizar el blockchain? Aparte de los contratos, aparte de arrendamientos, aparte de compra-ventas, pues también como instrumentos de inversión. Y ahí se abre una puerta muy interesante para el tema de las criptomonedas. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, para no hacernos bolas, porque tampoco se trata aquí ¿quién sabe qué estaba hablando de blockchain? Hasta aquí todo va quedando claro de blockchain. Vamos para lo que les decía de par a par. Pedrito le manda a Juanito. O Pedrito le tiene que mandar al notario público, que tiene que ir al registro público de la propiedad, y luego al catastro, y luego al gobierno, y luego o sea, entonces tenemos dos opciones. El mundo, gracias al blockchain, ahora tiene dos opciones. O sigue haciendo las cosas así, o por primera vez, utilizando blockchain, comenzamos a hacer las cosas así. ¿Qué es más óptimo? ¿Qué es más eficiente? Pues a simple vista esto, ¿no? Bueno, pues nos está costando mucho trabajo convencer a la gente, pero hay empresas como Sergio, pioneras, las empresas de Sergio que son pioneras en Latinoamérica, de implementar este tipo de tecnología en un tema de real estate, por ejemplo. O sea, la pregunta es, ¿en los negocios de ustedes creen que se pudiera implementar blockchain? ¿De alguna forma? Esa es la pregunta que se van a tener que responder en los próximos días. Y les voy a decir algo. Si no se están haciendo ese tipo de preguntas, pues la competencia tal vez sí se la haga, y entonces cuando menos se den cuenta, alguien llegue y les diga, con permiso, porque pues tú no te modernizaste, compadre. Entonces, el blockchain está ayudando también a que la competencia sea pues muchísimo más ágil. Entonces, pues es realmente loable lo que han hecho, es dar un paso hacia la vanguardia, y yo los invito a que ustedes también den un paso hacia la vanguardia y en sus negocios traten de ver cómo poder implementar el blockchain. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, recuerden, el blockchain es inviolable, inmutable e incorruptible. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una copia del mismo sistema. Así de simple. O sea, tendríamos que ir a violar todos los lugares al mismo segundo. Todos. Hay algunas personas que dicen que una supercomputadora o una computadora cuántica, que no existe, por cierto, todavía, sería capaz de violar el sistema de blockchain. Hay otros que dicen que no lo sabemos. Estamos hablando de una tecnología nueva, pero al día de hoy es inviolable. Eso sí se los puedo decir. Sigo. En el tema de blockchain y real estate, pues no somos los iluminados del tema.
Ya incluso en otros países ya hasta crearon desde hace algún tiempo una organización de blockchain aplicado a real estate. Entonces, pues México, ahí va. Tenemos que redoblar esfuerzos para alcanzar. Están tomando acuerdos muy importantes, y en el tema de real estate es fundamental esta organización. ¿Por qué? Porque están ayudando a implementar la tecnología. Punto número 1. Punto número 2. Están creando una comunidad internacional de constructores, arquitectos, desarrolladores financieros, inmobiliarios, etcétera, para que todos los que estén hablando este idioma convivan, se fortalezca y se haga una industria cada vez más poderosa y seria. Porque esto no es un juego, o sea, debe ser serio, ¿no? Y que haya normas, porque pues a veces se nos ocurren ideas, sí, y qué bueno, pero también deben haber estándares de procesos, porque si no, cada uno empieza a hacer lo que se le ocurre, y luego cuando quiere uno embonar la compra de este inmueble con el del compadre de Japón, decir, no, tus normas no son compatibles con las mías, todo por no haber seguido los procesos desde el principio. ¿Okay? Entonces, sí es importante esta organización, y yo les invito que a los que estén interesados en real estate, sigan de cerca qué es lo que está haciendo esta organización, porque están y publican y todo es gratuito. Entonces, chéquenlo, es muy, muy, muy interesante. Bueno, hasta ahí la relación del blockchain y la importancia de todo eso. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el Bitcoin? Ya Sergio también lo comentó en la parte de la desnacionalización del dinero. ¿Qué es dinero? Es algo que puede ser utilizado como un instrumento de pago, de cambio, ¿no? Bueno, lo que les regalé, ¿alguien sabe qué es? Cacao. ¿Y qué era eso hace 500 años acá? Moneda. Y si yo ahorita, Sergio, tú me aceptas un costal de cacao para comprarte un edificio o algo, pues no, ¿verdad? O sea, yo creo que pues no, yo no me imagino cuánto cacao tendría que darse el día de hoy a cambio de una oficina. O sea, no, desgraciadamente se perdió esa información y no había como un tabulador. O sea, no sé cómo medían cuánto oro te daba a cambio de cacao. Lo que sí sé es que ha habido una evolución permanente del dinero. Y lo que ustedes tienen en sus manos, que hoy parece pues hasta de risa, hace algunos siglos era tan importante que era casi algo divino. Bueno, llegaron los españoles y dijeron, eso ya no sirve. Y ahora el dinero va a ser el oro. Y durante siglos el oro fue lo que sirvió como moneda. Hasta que comenzó a ser muy incómodo transportar el oro, ¿no? Y alguien dijo, bueno, pues te voy a dar un papel diciendo que tú tienes X cantidad de monedas de oro en resguardo de mi bóveda. Pero ¿qué creen? Que no faltó el Vival que dijo, ah, sí, tú tienes tanto dinero en esta bóveda, ok. Y si te doy un papel que diga que tienes más, ¿cómo alguien lo va a comprobar? Ahí comenzó algo muy interesante, que es la confianza en las instituciones bancarias, que en ese momento no estaban reguladas, pero que es muy interesante, porque uno en realidad está confiando que el banco tiene dinero, igual y no tiene dinero, igual y está, o sea, si se dan cuenta realmente hay una frase muy interesante de Henry Ford que dice, si la gente supiera cómo realmente es el sistema financiero, habría una revolución mañana a las 9 de la mañana. Porque la gente no tiene ni idea de todo esto que le estoy diciendo. La gente se mata por esto y no sabe de dónde vino, no sabe la historia. Y por eso es que ahorita cuando escucha de Bitcoin, todo eso, dicen, no, eso no tiene validez. Ah, entonces, ¿esto sí tiene validez? ¿O qué tiene validez? ¿Qué es valor? Esto es muy interesante, y Bitcoin hay que agradecerle, no solamente a Bitcoin, sino a todas las criptomonedas,
que nos están ayudando a esto, porque esto nunca se habla. O sea, yo no recuerdo en mi casa que mis familiares hablaran de este tema, y esto es vital, porque nos enseñan a trabajar, pero no nos enseñan de dónde viene esto. No, nunca nadie nos lo dice. Bueno, entonces el papel sustituyó al oro, y ahora resulta que esto es más valioso que el oro. Les voy a pedir, por favor, pero me lo regresan, que recorran esto. Ya lo van a ver. Pero ese es un Kitso de Kitsania. Y quiero que lo vean porque este sí es $1. A lo que voy es, siempre hago esta pregunta. Si viniera un extraterrestre y le dijeran, ¿qué diferencia hay entre ese Kitso y esto? ¿Ustedes creen que el extraterrestre podría saber? ¿Ambos tienen elementos imaginativos que no existen en la realidad? Sí. ¿Qué son en esencia? Papel. Miren qué me compré la otra vez. A ver, quiero que chequen esto, porque esta es la base de todo el tema de lo de Bitcoin. Si yo tuviera, esto es un Kitso, si yo tuviera 1 millón de Kitsos, a alguien aquí le sorprendería, a alguien dijera, wow, Rafael tiene 1 millón de Kitsos. Neta, quiero ser su amigo. No, dirían, es un loquito que tiene 1 millón de papelitos. Si yo tuviera 1 billón, imagínense, sería un loquito más todavía peor, un locote, porque ya es muchísimo más papel. Oigan, y si yo tuviera 1 billón de estos, ¿alguien quisiera ser mi amigo? Fíjense cómo la gente cambia la actitud. ¿Pero qué creen? Que seguimos hablando de lo mismo. Papel. ¿Por qué este vale y por qué el otro no vale? La gente le asigna valor a las cosas de una forma absolutamente subjetiva. Es decir, el valor es subjetivo. Las cosas van a valer según la gente le otorgue el valor. En 200 años esto tendrá valor. Igual y no, ¿Por qué? Porque está evolucionando el dinero. El dinero no es estático. ¿Ustedes creen que si se destruye el planeta todavía más, la moneda del futuro no podría ser el agua limpia, el aire limpio, la comida limpia? ¿No podría llegar a tener ese grado de valor? ¿Qué tan valioso podría ser 1 litro de agua para alguien perdido en el desierto? ¿Se puede tomar esto? Aunque esté forrado de esto, él será capaz de entregar esto sin ningún problema a cambio de 1 litro de agua. Entonces se vuelve subjetivo, ¿están de acuerdo? Mucha gente me dice, ¿en qué se basa el Bitcoin? Pues se basa en lo mismo que en lo que se basa el dólar. ¿Y en qué se basa el dólar? En fe, en confianza. A partir del año 1971, el presidente Richard Nixon, por sus pistolas, dijo, ya no va a estar validado el dólar, ya no va a estar respaldado en oro. Antes, los billetes de hasta entonces aparecían, su precio de esto está respaldado en oro. Y me sorprende que al día de hoy mucha gente me diga, pues es que está respaldado en oro. No, lleva 40 años que ya no. La moneda se hizo fiduciaria. Y si ustedes checan en el diccionario qué significa fiduciario, significa fe. O sea, que está respaldado en fe. Entonces, cuando me dicen, es que el Bitcoin no se respalda en nada, pues es que el dólar tampoco se respalda en nada. Entonces, pues parecería como que nos han estado engañando a alguien, o como que ha sido todo esto una gran farsa, o no lo sé. Pero yo lo que sí les quiero decir es de que va a tener valor algo que nosotros le demos valor. Y pues ustedes aquí tienen muchos, aquí la maestra de Alemania ya lo comentó. El arte, ¿por qué vale? Porque alguien le asigna un valor. O sea, entonces, el valor lo creamos, podemos crear el valor, claro que sí. Y
Bitcoin lo que está haciendo es eso, es replantearnos qué tiene valor y qué no lo tiene y cómo va a evolucionar. Eso es lo que está haciendo. La que sigue, por favor. Entonces, pues, tiene que ver también esto con una, pues con las leyes básicas, ¿no? Si el mercado lo sigue pidiendo, pues ¿qué pasa? Pues sigue subiendo el precio. El día que el mercado diga, ya no me interesa el Bitcoin, ya a la basura, ¿qué va a pasar? Va para abajo el precio. Entonces, si solamente entendemos esto, ya entendimos qué son las criptomonedas, ya entendimos por qué tienen valor ya. Con eso ya podríamos estar muy conscientes y muy seguros de decir, ok, ya entendí por qué vale el Bitcoin. Pero, a diferencia del cacao y a diferencia de los tulipanes, por primera vez, esta cosa, que hay muchos que descalifican, también tiene un uso. ¿Saben qué está sirviendo el Bitcoin? ¿Para qué sirve el Bitcoin? No solamente es para especular. Resulta que si yo abro una cartera de Bitcoins aquí en México y quiero mandarle dinero a alguien, por ejemplo, imagínense, ustedes saben que hay muchos migrantes que bueno, este país depende en gran medida de las remesas, ¿no? Pero ¿saben qué? Que ¿cuánto le cobran a los migrantes? Porcentajes obscenos de comisiones. Imagínense que una persona de Estados Unidos abre una cartera de Bitcoins y tiene a su familiar en México con su cartera de Bitcoins y ya se acordaron que es de par a par. La transacción se va directa y las comisiones nada que ver con lo que cobran ahora. Ese es uno de los muchos usos del Bitcoin. Entonces, hay gente que dice, va a colapsar el Bitcoin. Sí va a colapsar el Bitcoin el día que la gente deje de utilizar el Bitcoin. Pero ¿qué creen? Cada día más gente lo utiliza. Mi pronóstico es que no va a colapsar. Y que aunque ahorita esté bajando de precio, porque hay mucha gente que dice, no, ya se cayó. Mira, ya se cayó. Pues no, yo creo que se está ajustando. Vamos a verlo. O sea, son cosas que yo tampoco me quiero ni aquí ni lo tomen como tal de una recomendación. Sencillamente yo, en mi personal punto de vista, creo que esto apenas está empezando. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, ya lo comentamos con el arte. Hay gente que considera que esto es valioso. Esto es una obra de arte, literal. No crean que... Es una obra de arte. Para alguien será valioso, para alguien no. Pero si no tiene una usabilidad, es muy cuestionable. El arte, per se, tiene una característica muy importante porque su uso es subjetivo. O sea, yo puedo decir que lo uso para recrearme la vista o todo eso. Habrá alguien que para esto, que sí considere que esto sea arte. No lo sé. Volvemos al punto inicial. Es subjetivo todo esto. No se casen con que, no, esto sí tiene valor, esto no. No, es subjetivo. ¿Ok? Nada más chequen si sirve para algo. Entonces, en el caso de las criptomonedas, ¿es subjetivo? Sí. ¿Pero sirve para algo? Si la respuesta es sí, entonces tal vez sí tenga valor. Y tal vez sí les convenga invertir. ¿Ok? Eso es lo que tienen ustedes que checar. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, hemos visto una evolución desde granos, tulipanes, cabezas de ganado, etcétera. Todo ha venido evolucionando y va a seguir evolucionando. ¿Ustedes creen que si en Marte encontraran un nuevo metal, ¿saben qué pasaría con el precio del oro? Se va a la basura. Porque si hay un metal más brillante, más bonito, más etcétera, el oro hasta ahí llegó, La que sigue, por favor. Entonces, ¿alguien sabía de la historia de los tulipanes? En Ámsterdam, en 1600, tú podías con un tulipán comprar un barco, 30 esclavos, 20 caballos y 2 casas. Con un tulipán, Llegó el punto en el que llegó a su máximo precio y cayó. Porque la gente dijo, ok, ya, creo que sí, ya estamos loquitos. La gente dice, el Bitcoin es esto. Es un tulipán del siglo XXI. Ya llegó a su máximo y va a la basura.
Bueno, es que un tulipán, ¿para qué otra cosa te servía? No tenía utilidad. Tú no podías mandar tulipanes en remesas o cosas así. No tenía uso. Pero el Bitcoin sí lo tiene. Eso, insisto, esa es la diferencia entre esta historia y la que estamos construyendo el día de hoy. Entonces, no se dejen llevar por ese tipo de cosas. Cuando alguien les diga eso, acuérdense de que sí, el tulipán se lo cargó porque no tenía otro uso. Pero el Bitcoin, pues va a estar difícil que desaparezca porque sí tiene usos. Esa es la diferencia. Acuérdense, para que algo tenga valor, debe ser escaso y debe tener un uso. Esas son las reglas. Debe ser escaso y debe tener un uso. El Bitcoin no es infinito, es escaso. Por eso no es que haya infinito número de Bitcoins. No, hay un número determinado de Bitcoins. Entonces, y tiene un uso. Entonces, yo creo que sí tiene valor. O cumple con la fórmula. ¿La que sigue? Entonces, nada más les informo que ya el Bitcoin no es la única. Hay 1400 monedas, criptomonedas, y contando. En promedio, diario sale una moneda nueva. Hay algunas que le llaman shitcoin. Tengan cuidado con esas. Tengan ojo. Chequen que la criptomoneda que ustedes van a comprar tenga activos, que realmente se traduzca en algo. Porque si no, entonces ahora sí los pueden llevar al baile. ¿Ok? Ya el mercado se está dando cuenta de muchas cosas y ustedes van a tener también que desarrollar ese ojo. Pero ya este argot cada día va a ser más común, entonces es importante que se vayan familiarizando. Y de que sepan que no todo tiene que ser Bitcoin, hay muchas opciones más. ¿Ok? Sigue, por favor. Hoy el Bitcoin está en $11,000. Llegó el año pasado a los 19,000. Pero hubo un momento en el que costaba centavos. Si ustedes hubieran invertido todavía el año pasado, en enero, imagínense cuánto hubieran ganado. Bueno, ahorita está bajando. ¿Seguirá bajando? ¿Subirá? No lo sé. Son cosas que se tendrán que ir viendo en los próximos días. Si es burbuja, tal vez sí. Siempre y cuando no se determine. Si el día que la gente determine, ¿saben que esto no sirvió? Sí, la burbuja va a reventar. Pero si la gente está apreciando y este momento de tensión sirve para valorarlo, pues igual y rebasa los $50,000. Que es lo que muchos están diciendo. No lo sé. No lo sé. Todo esto es algo incierto porque es nuevo. Ya lo veremos. La que sigue, por favor. ¿Alguien pagaría aquí 2,850 millones de pesos por 2 pizzas? No, ¿verdad? Pues ¿qué creen? Hubo alguien que pagó 10,000 bitcoins por 2 pizzas. Ese fue el primer momento en el que alguien le dio valor al Bitcoin, el día 22 de mayo. Fue el día del 2010, en el que unos compadres tenían miles de bitcoins. Pero ¿de qué sirve que tengas miles de bitcoins si nadie te los acepta? Pues resulta que convencieron al repartidor de pizzas y le dijeron: mira, te doy bitcoins, acéptalos. No, pues bueno, ya. Después de mucho argumento, aceptó 10,000 bitcoins a cambio de 2 pizzas. Ese día quedó para la historia. Ese día fue el día en que el Bitcoin tomó valor. Porque alguien le dio valor. Punto final. Punto final. Hoy en día, 10,000 Bitcoins equivaldría a esa cantidad. El repartidor de pizzas se deshizo de los Bitcoins en cuanto pudo. Ahora yo creo que ya se debe haber suicidado o algo así. Porque, pues imagínense que te dieron eso y no le diste el valor. Y ahora el mercado sí le dio el valor. Pues, está cañón, ¿no? Pero bueno, ojalá el 22 de mayo celebremos juntos el día de la pizza, con pizza. Porque, para recordar eso, porque esa fue la primera transacción que se hizo en el mundo con Bitcoin. La primera, ¿ok? Entonces, yo creo que pues sí son como datos interesantes, ¿ok? La que sigue, por favor. Ahora, vamos al tema que nos compete. ¿Se podrá crear una criptomoneda basada en real estate?
¿Tendrá valor el real estate y se le podrá llevar al mundo del blockchain? Pues sí, claro que sí. Y no estamos inventando el hilo negro. Ya hay 3 empresas a nivel global, que son las primeras 3 en el mundo, que están llevando el blockchain a una criptomoneda. Pronto, ya con este paso que Knox dio del blockchain, de integrarlo, esperemos que ya aquí aparezca la 4ª moneda pronto. En el mundo solamente hay 3 criptomonedas de real estate. ¿Ustedes no creen que en el futuro van a haber muchísimas más? Claro que sí, pero esto está empezando apenas. Por eso insisto que el mundo de las criptomonedas es fascinante, entender el concepto valor y saber dónde poner el dinero. Yo particularmente pondría dinero donde hayan activos reales, o sea, en temas, en monedas que tengan que ver con real estate. ¿Por qué? Porque si revienta el Bitcoin, pues ya reventó y se acabó. Sí, pero si revienta una de estas, pues reventó en el mundo digital, pero el activo ahí sigue. Ni modo que reviente también el edificio. No, ahí se queda. Entonces, chequen ustedes que las monedas que ustedes compren tengan ese respaldo. Algo que funcione, un modelo de negocios que funcione o un activo que realmente sí sirva de algo. Esa es la clave de todo esto. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ya quedamos, pero es para reafirmar. Todo esto es subjetivo. Chequen que tenga alguna utilidad y que sea escaso, que sirva de algo, que entre mejor sirva, eso será más valioso. No lo olviden. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora nos enfrentamos a 2 escenarios. O en un año nos encontramos de nuevo acá para decir, ¿se tomaron decisiones correctas? O en un año decimos, no manches, explotó todo, se generó una crisis mundial. No lo sé. Hay mucha gente que ve en la tecnología futuros siniestros. La que sigue, por favor. ¿Ustedes han visto esta serie? Esta serie se caracteriza precisamente pues, por mostrar una parte un poquito tal vez no muy optimista de la tecnología. Hay gente que dice, el blockchain va a ser el fin de la civilización, va a ser el Armagedón. Híjole, yo quiero ser un poquito más optimista. Yo quiero que veamos el lado positivo del blockchain. Yo quiero que el blockchain termine siendo aplicado en las elecciones y que el registro público de la propiedad sea optimizado mediante esta tecnología y que muchísimos más proyectos y muchísima burocracia se acabe gracias al blockchain. Entonces, yo estoy del lado de los optimistas. ¿De qué lado están ustedes? Eso dependerá de cada quien. Por mi parte es todo y pues les agradezco pues su presencia. Gracias. Pues muchas gracias, Rafael, bien interesante tu participación. La idea es que ahorita tengamos un debate. Y bueno, ahorita les presento. No, si quieres, ahorita terminamos y si hay alguna duda, ya si quieren, dejamos las preguntas o comentarios o reclamaciones al final. O sea, y ahorita, bueno, le doy la palabra. Para nosotros es un honor tener a Jaime Cortina, él es un funcionario del Banco de México. Me parece que la visión más formal. Pues ya no quiero ponerte el San Benito de la visión institucional, pero me parece que después de que hablamos de tantas locuras, me parece como muy útil y muy interesante contrastarlas con pues, un poco sobre cómo funcionan actualmente el sistema monetario formal de México y bueno, cuál es la opinión, digamos, de un funcionario importante del Banco de México sobre estas nuevas tecnologías y sobre estas nuevas aplicaciones. Gracias. Hola, buenas noches. Vengo a defender el peso, ¿no? a las monedas tradicionales. No, la verdad es que yo coincido en que el tema de blockchain es un cambio tecnológico que va a acabar revolucionando muchas cosas, entre ellas, sin lugar a dudas, el sistema financiero, ¿no? Yo como entiendo el blockchain, ¿no? Yo creo que la explicación que dieron ahorita es muy clara, pero así de manera muy intuitiva, es una forma de
de crear o de construir un bien que es digital, el equivalente a un bien que es físico. ¿A qué me refiero con eso? ¿No? Si yo le doy mi teléfono a Sergio, ¿no? El teléfono ya se lo di, el teléfono es único, ya lo tiene, y no necesitamos a nadie en medio que certifique que ese teléfono es bueno. Ahí está el teléfono, ¿no? ¿Qué sucede si en lugar de darle este teléfono físico, lo creo yo en mi computadora? Le digo, ahí te va, te voy a mandar un correo con un teléfono nuevo que es digital, ¿no? Pues Sergio va a decir, está padrísimo, pero igual ese mismo correo se lo mandas a 20 personas y ya no va a ser el único. Hay 20 teléfonos diferentes, o hay 20 teléfonos iguales que los van a tener 20 personas además de él, ¿no? Entonces, ¿qué generalmente existe? Que cuando un bien es digital, hay alguien en medio que de alguna manera certifica que ese bien sea único. Y es un poco lo que se mencionaba hace rato, el ledger, ¿no? El registro. Alguien va a tener que llevar un registro que efectivamente eso existe, ¿no? Yo creo que todos nosotros tenemos activos financieros que son digitales. ¿Quién es dueño de una acción o de un CETE? Al final del día un CETE no es un papel físico, es un activo digital, ¿no? ¿Qué nos certifica que ese CETE sea único, que no lo vayan a falsificar y que de verdad existe? Que hay alguien en medio que lleve ese registro. En México es el INDEVAL, ¿no? Ahora, ¿qué hace blockchain? ¿Qué hace diferente todo esto? A este teléfono le pega aquí abajo un algoritmo. Un algoritmo que, de alguna forma, todos los que son dueños de CETES tienen el registro. Y ese algoritmo va cambiando cada vez que el título o el activo se va intermediando. Y entonces al final del día, ¿qué hace? ¿Qué ventaja tiene ese algoritmo sobre ese activo virtual, ese activo digital? ¿Qué hace? Que ya no necesites a la gente de medio, ya no necesitas al INDEVAL. Al final del día ya le puedo yo pasar a Sergio un CETE sin que necesariamente haya alguien que lleve ese registro, porque el registro lo llevamos todos nosotros. Entonces al final del día quitas al intermediario, quitas a la gente que esté en medio, ¿no? Y ya de alguna manera podemos transar el dinero o el activo entre nosotros. Y es un poco lo que pasa con Bitcoin, ¿no? Con Bitcoin, ¿qué sucede? Pues al final del día todos nosotros tenemos dinero digital, todos, ¿no? Si yo le transfiero dinero, pesos, por SPAY a Sergio, pues eso es dinero digital, no son billetes y monedas que estén circulando, es dinero digital. Pero al final del día hay un banco y hay un banco central que certifica que ese dinero no se vaya a replicar y que lo justifica, ¿no? En el momento que a ese dinero yo le pego el algoritmo, yo ya le puedo pasar ese dinero directamente a Sergio sin que haya un intermediario o un banco central de por medio, ¿no? Y por eso se ha vuelto tan popular Bitcoin, porque al final del día podemos transferir dinero sin que haya un intermediario de por medio, ¿no? Entonces, yo creo que esa tecnología es bien importante y va a acabar revolucionando al sistema financiero en el mundo, porque al final del día ya no vamos a necesitar, así como hace rato se mencionaba el tema del registro público de la propiedad, pues aquí ya probablemente en algún momento en la parte de valores ya no vayamos a necesitar un INDEVAL. El INDEVAL vamos a hacer todos, y todo va a estar registrado en nuestras computadoras, y eso de alguna manera va a facilitar y va a abaratar toda la operación en el mercado, en los mercados financieros, ¿no? Ahora, vamos a la pregunta buena. Bitcoin o las criptomonedas, por lo menos en el corto plazo, van a sustituir a las monedas emitidas por bancos centrales, por los países. Yo creo que eso, no sé si en un futuro muy lejano, lo cual lo vayamos a ver, pero por el momento yo ahí sí difiero de Francisco, ¿no? Ahí les va por qué. O sea, ¿qué hace que una moneda sea una moneda? ¿Qué características se necesitan? Una, que sea unidad de cuenta. Dos, que sea un medio de pago. Y tres, que sea una forma de mantener valor, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo así rapidísimo respecto a Bitcoin. ¿Alguien de ustedes estaría dispuesto a denominar su casa en Bitcoin?
En pesos sí, ¿no? Seguramente. En dólares probablemente sí. En Bitcoin, o sea, mi casa vale tantos Bitcoins, con la volatilidad que tiene la moneda versus el dólar, yo lo dudo, ¿no? Como medio de pago, eso sí se utiliza muchísimo, y probablemente mucha de la demanda que se debe a Bitcoin se debe a eso. Ahora, ¿quién realmente paga a través de Bitcoin? O sea, hay mucha economía sucia y mala que pasa por ahí, ¿no? Porque al final del día no se fiscaliza. Entonces, mucho dinero malo de alguna manera fluye a través de Bitcoin. Y eso es lo que a muchos bancos centrales y a muchos gobiernos les preocupa. Al final del día esa parte no se puede fiscalizar. Y en términos, tercera, en términos de poder mantener valor, pues al final del día si el Bitcoin se aprecia o se deprecia, pero realmente hoy por hoy no hay instrumentos financieros denominados en Bitcoin, ¿no? O sea, uno no puede comprar un título de deuda denominado en Bitcoin o nada de... Entonces, al final del día, yo creo que todavía le falta mucho a este tipo de monedas para poder sustituir a las monedas emitidas por los bancos centrales, ¿no? Ahora, lo que sí es que la tecnología sí es bien poderosa y yo creo que ciertamente el sector financiero lo va a acabar modificando, y yo creo que nada más el sector financiero, sino probablemente, por ejemplo, en el sector de bienes raíces, pues sí puede sustituir perfectamente bien el registro público de la propiedad con este tipo de tecnologías, y ya tener contratos digitales, y de ahí, bueno, podríamos hacer ejemplos de muchas otras industrias en donde esta tecnología yo creo que sí va a acabar revolucionando la forma de cómo se hacen los negocios en el mundo en general, ¿no? Entonces, pero yo creo que en términos de monedas, yo creo que sí, los bancos centrales afortunadamente vamos a seguir existiendo. La política monetaria va a seguir siendo un instrumento de política muy poderoso para los países, y yo creo que todavía falta mucho tiempo para que las monedas virtuales, ¿no?, que no sean emitidas por el Banco Central, sustituyan a las emitidas por el Banco Central. Yo creo que finalmente el último, y esto es un tema también muy a debate en la comunidad de bancos centrales, es si los bancos centrales deberían de emitir criptomonedas, ¿no? Eso también es todo un tema, ¿no? Todo un tema. Porque al final del día, de hecho, ya los bancos centrales emiten moneda digital. Ahí el tema es que solamente se lo emiten a un cierto sector de la economía, básicamente a aquellas instituciones que pueden tener cuentas en el Banco Central, que quienes son los bancos comerciales y el gobierno, ¿no? Ellos, pues, al final del día tienen dinero digital del Banco Central, ¿no? Y todos nosotros, ¿no?, al abrir una cuenta en un banco, tenemos dinero digital, pero al final del día no lo tenemos, pero lo tenemos en el banco, ¿no? Y la política monetaria, por lo general, se hace operando con los bancos comerciales. Si el Banco Central emitiera su propia criptomoneda, sería el equivalente a abrir su balance a todo el público en general, y eso tendría implicaciones bien fuertes en términos de la intermediación financiera, por ejemplo, ¿no? Los bancos, pues, la captación de los bancos, que hoy por hoy es una captación muy barata, probablemente ya no estaría ahí. Las corridas bancarias serían mucho más fáciles, mucho más rápidas, ¿no? Imagínense las monedas como el dólar o como el euro, pues ahí los movimientos serían muchísimo más rápidos, ¿no? Entonces ese es un tema también que está a discusión, digamos, en la comunidad de los bancos centrales, pero sigue siendo un tema que no es fácil y que es bien importante entender cuáles son todas sus implicaciones. Bueno, entonces esa sería mi intervención.